Bueno, buenas tardes a todos y gracias por permitirnos dar a conocer el cementerio de nuestra localidad, que es una localidad muy pequeña. Luego vamos a ir con más datos a medida que van pasando las placas. El objetivo de nuestro proyecto allá por el año 2018, cuando comenzamos a investigar, fue revalorizar las personas y personalidades que se encuentran en el cementerio, darle valor y ponerlo en la vista de todas aquellas personas que quieran conocerlo. Tomamos como frase para esta investigación: la muerte es una vida vivida, de Jorge Luis Borges, porque en el cementerio vamos a ir observando que tenemos, sí, sepulturas, panteones dignos de destacar, pero también tenemos la vida de muchas personalidades y personajes pueblerinos que han hecho a la historia del pueblo. Bueno, vamos a comenzar con la ubicación geográfica. La localidad de Beruti es una pequeña localidad del partido de Trenquelauquen. Tiene 1.100 habitantes. Este partido está ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires y el pueblo se encuentra a 421 kilómetros por la ruta nacional número 5 desde la ciudad autónoma de Buenos Aires hacia el oeste a la vera de la ruta 5. El fundador del pueblo fue el italiano Giuseppe Guasone. Este italiano nació en Lobi en el año 1854, luego buscando nuevos horizontes llega a la Argentina en 1875, primero se ubica en Buenos Aires, donde comienza a trabajar, luego se va a Azul. Ahí estamos. Luego se radica en Azul y posteriormente pasa a Olavarría. Allí compra campos y se dedica a la agricultura. En el año 1889 se entera que en el partido de Trenquelauquen están a la venta tierras y él compra 22.000 hectáreas. Y se acoge a la ley de colonias agrícolas del año 1887 y funda 2 colonias, que luego van a ser las que dan origen al pueblo: la colonia agrícola La Luisa y la colonia General Paunero. En el año 1893, este es un dato interesante en su historia, en esta zona se realiza la cosecha del trigo y se levantan 30.000 toneladas de trigo, lo que era algo inusual para la época y la zona. Eso le valió el título del rey del trigo y caballero del trabajo. En la Primera Guerra Mundial, él tenía mucha producción de trigo en estos campos, envía trigo a Italia por la situación económica que estaba atravesando. Y en el año 1926, el rey Víctor Manuel III le concede el título gentilicio de conde di Pasalacqua para él y todos sus descendientes varones, en honor al trabajo que realizó, a la acción solidaria y por revalorizar Italia en el extranjero. En el año 35 viaja a Italia, porque era muy frecuente que él viajaba a su patria. En el mes de agosto fallece y su enterratorio se realiza en la localidad de Lobi, y en el panteón familiar está su cuerpo. Bueno, la estación Beruti nace a partir de 2 colonias agrícolas, como dije anteriormente, la colonia La Luisa y la colonia General Paunero, y con la llegada del ferrocarril del oeste, que extendían en ese año 1890 las líneas desde Bragado, que era la última posta de estación, hasta La Pampa. Se toma como fecha fundacional el 25 de agosto de 1890,
que es el arribo del primer tren. Por eso seleccionamos aquí una foto de la antigua estación y una foto actual de la estación remodelada que se encuentra ahí en los talleres de la escuela municipal. El nombre de la localidad se debe al héroe de la independencia, Antonio Luis Beruti. Y esta característica que tiene el pueblo, a pesar de estar emplazado en una región de la Pampa húmeda, una zona de agricultura y ganadería, tiene un origen netamente fabril, ya que en el año 1894 el hermano del fundador construye cerca de las vías del ferrocarril un edificio de 2 plantas donde instala un molino harinero para hacer, o sea, la elaboración del trigo que se producía en la zona. Años más tarde se vende se vende la fábrica e instalan una fábrica textil que posteriormente se va a llamar GIAT y VAT. GIAT es la sigla de Grandes Industrias Argentinas Textiles, y VAT, barnices aplicados a trencilla. A partir de la creación de esta fábrica en el año 45, toda la vida del pueblo estuvo marcada por el accionar fabriquero. Y esta fábrica funcionó hasta el año 2012, con muy poquitos empleados, porque en la década de 70 tuvo una complicación, como dada la situación económica del país, que bueno, fue bastante engorroso para el pueblo la situación. El fundador donó muchísimas tierras para la creación del pueblo y para edificios públicos, y entre ellos edificios estaba la del cementerio. En febrero de 1930 se aprueba en la municipalidad de Trenquelauquen, la Comisión de Tierras y Obras Públicas, el plano, y se comienza la construcción. Se va a construir en primer término la entrada, el pórtico, que es muy sencillo, el portón de hierro que tiene, 2 dependencias a los costados y 12 nichos cerrados con tapas de mármol de Carrara en el fondo del terreno. El cementerio fue inaugurado con otras obras de la localidad el 9 de julio de 1930. Y actualmente aquí en el fondo del plano, este plano iría con la nominación hacia arriba, está proyectado realizar un cementerio parque. Bueno, yo escuchaba a Alejandro, el que nos precedió, que decía que en el cementerio de Bahía Blanca no había grandes esculturas. Bueno, imagínense en el nuestro, que somos 1100 habitantes. Las 2 mayores personalidades, las personalidades más importantes del pueblo, en realidad no están enterradas en el cementerio, sino en el atrio de la iglesia, que son el padre José Castelaro y el padre José Zuccarelli. Castelaro llega en 1932, traído por el fundador del pueblo, por Guasone, directamente desde Italia, y es un sacerdote muy comprometido con la comunidad, participa de todas las instituciones de ese momento, es precursor de prácticamente todos los edificios públicos y distintos niveles educativos, colaboró con absolutamente todos los vecinos del pueblo, pasando incluso los momentos de las grandes sequías, haciendo ollas populares, bueno, muy querido en la comunidad. Pero lo que es muy destacable es que en el año 1939, por idea de él y junto con un grupo de vecinos, crea una asociación pro honras fúnebres. Esto consistía en que los vecinos pagaran 20 centavos por mes por familia para poder acceder a un servicio de sepelio, que consistía en comprar, con ese dinero se compró una carroza tirada por caballos,
para poder llevar el cajón hasta el cementerio. Antes de eso se hacía a pulso, y el cementerio está distante desde la iglesia a la entrada del cementerio, son más o menos unos 1600 metros. El cementerio está bien en las afueras del pueblo. Entonces, esto permitía que la gente, en el momento de que falleciera un familiar, tuvieran la posibilidad, con ese dinero mensual, de tener pago el cajón, el traslado hasta el cementerio, y si gustaban, había una dependencia en la iglesia para poder hacer el velorio si es que sus casas no estaban en condiciones. Esto con los años fue copiado por otros municipios, incluso después van a ver que también dentro del distrito de Trenquelauquen también, pero fue muy importante para una comunidad muy pobre que era la de ese momento. Y bueno, en 1953 muere y es enterrado en el atrio de la iglesia. El otro sacerdote, José Zuccarelli, llega en el año 1960, y la importancia que tiene es que él, viendo la necesidad de que los chicos de Beruti no tenían secundario en ese momento, debían viajar a Trenquelauquen, distante 30 kilómetros, o hacia otros lugares, y esto hacía que muchos no estudiaran. Entonces arma una comisión con vecinos del lugar y funda un colegio secundario que está en funcionamiento incluso hasta el día de hoy, que es el Instituto Agrotécnico Padre Castelaro, que le pone el nombre de Castelaro en honor al primer sacerdote del pueblo. Y bueno, él es rector, fue en el año 1980, fue nombrado, recibió una condecoración del CONSUDEC, el premio al Divino Maestro, por su labor educativa en Beruti. Fallece en 1983 y también es enterrado en el frente de la iglesia. Ingresando a la iglesia, que como se ve acá, hacia la izquierda está el padre Zuccarelli y hacia la derecha el padre Castelaro. La iglesia se llama Santa Clotilde, que es una patrona francesa en honor a la mujer del fundador del pueblo, que se llamaba Clotilde. Bueno, este es el pórtico de ingreso del que hablaba Adriana. Como ven, es muy sencillo, muy simple, de líneas rectas. Está construido, no tiene ningún constructor reconocido, eran empleados municipales de la época. Y una cosa que era llamativo en su momento, durante mucho tiempo, los 2 de noviembre, el Día de los Muertos, las familias de la región tenían familiares enterrados en este cementerio, se juntaban a pasar incluso el día antes de ingresar al cementerio, y la municipalidad ponía como una especie de kiosco para vender bebidas y eso para la gente que venían desde el campo. Bueno, la costumbre del 2 de noviembre se ha ido perdiendo, creo, en todos los lugares. Y dos cosas que una se perdió, pero la otra la seguimos haciendo en el pueblo, es que hasta la década del 90, cada vez que fallecía alguien, la iglesia hacía sonar las campanas. La campana lenta, la campana que indicaba el fallecimiento de un vecino, como para dar la noticia de que uno de nosotros había partido. Y en el caso del que fallecido fuera un bebé, la campana era rápida como la celebración del fallecimiento de un angelito, ¿no? Y lo que aún se sigue haciendo es acompañar el coche fúnebre desde la sala velatoria hasta la iglesia, que son más o menos 3 cuadras, caminando detrás del coche, acompañando a los deudos en el viaje final de la persona fallecida. En nuestro cementerio no hay ningún nicho conmemorativo de asociaciones ni de instituciones, no hay ningún monumento que recuerde nada de esto, sino simplemente pasando esos portones de hierro en el ingreso
hay placas que conmemoran a los fallecidos de las distintas instituciones del pueblo. Acá podemos ver el Club Social y Deportivo La Luisa, que era una institución que hoy ya no está, el Club GIAT, que es la que sí nos representa en fútbol y en otros deportes, la Peña 20 de junio, que era un grupo de vecinos que tenían una catanga, ya hace unos cuantos años, en la década del 70, y que bueno, pusieron esta placa cuando se volvieron a reunir en el año 2014, nada más que para un almuerzo, no es que tengamos la catanga otra vez. Estas son otras placas de fallecidos del Instituto Agrotécnico Padre Castelaro y de la escuela número 7, que es la primaria del pueblo. Y acá tenemos, una es de la Asociación de Fomento, que vendría a ser, ya tampoco está en funciones, pero es el grupo de vecinos que fomentan, la palabra lo dice, las instituciones y mejoras en la localidad, y es una institución civil ante los gobiernos de turno. Y la otra es una placa cuando falleció el teniente general Juan Domingo Perón, unos meses después un grupo de vecinos de la unidad básica le juntaron el dinero e hicieron esta placa conmemorativa de la fecha. Bueno, acá podemos observar el primer enterratorio. Como dije al principio, cuando se construyó el cementerio se hicieron 12 nichos con mármol de Carrara en su tapa. El único que queda es el señor Clemente Lasca, que es el primer enterratorio que se realizó en el cementerio. El cementerio se inauguró el 9 de julio de 1930 y el señor Clemente Lasca, que era el sepulturero, fallece en el mes de agosto de ese mismo año. Acá, bueno, observamos el total del panteón con los nichos y las fotos de las placas de don Clemente. Luego toma el cargo otro sepulturero y fallece en el mes de diciembre, esto es como anécdota, ¿eh? Y luego como que nadie quería tomar el cargo de sepulturero porque había sido muy rápidas las muertes de las personas anteriores. Sí, pasamos la otra. Bueno, este es uno de el más importante, creo, del panteón del cementerio que se encuentra en el pasillo central. Este pertenece actualmente a una familia que sus antepasados fueron muy importantes para la localidad de Beruti, es la familia Fossati. Don José Fossati era un señor que participó en muchísimas comisiones del pueblo, muy servicial, era agricultor de la zona con campo y demás, así que ayudaba muchísimo. Dentro de este panteón se encuentra el enterratorio del señor que observamos aquí en la placa, Pascual Dal Ponte, Pascual II Dal Ponte. El señor Dal Ponte era italiano, lo trajo el conde José Guasone, pero después, ahora vamos a llegar a esa parte de la historia. Él peleó en la Primera Guerra Mundial y luego se vino a Argentina, terminada esta contienda bélica, con el título de experto en agricultura y se instala por unos años en la provincia de Entre Ríos. Cuando el Guasone se entera de que Dal Ponte se encontraba en la Argentina, lo manda a llamar o se contacta con él y le ofrece trabajo, y en el año 1929 llega a esta zona y lo pone a cargo del funcionamiento total de las colonias agrícolas. Bueno, Dal Ponte era una persona que registraba todo lo que hacía en libros en su oficina. Lamentablemente esos libros se han perdido porque hubiesen sido una fuente histórica importantísima. Era un señor culto, educado, muy religioso, amigo del padre Castelaro, muy solidario con los vecinos, era el que tenía el único auto, un Forté, del pueblo, y estaba disponible para cualquier situación de que sucedía a las personas.
desde el año 2018 una calle del pueblo lleva su nombre, y él falleció en el año 1948, en el momento en que se trasladaba desde la localidad de Beruti en su auto hacia la cabecera del partido, hacia Trenquelauquen, por el Camino Real, que se llamaba antes, que era un camino de tierra, porque la Ruta 5 aún no estaba realizada, y sufre un infarto de miocardio y fallece. Bueno, está enterrado en esta bóveda de los Fossati porque su esposa era Livia Fossati. La bóveda tiene, bueno, líneas rectas, tiene revestido la puerta y hacia abajo con mármol rosa tirando a grisecito. Arriba tiene la palabra Pax, y un Cristo de bronce de bastantes dimensiones, más de 1,80 m capaz que debe tener el Cristo, está hecho en bronce. ¿Algo querías decir, Patricia? No, está. Bueno, seguimos con esta foto. Bueno, esto es una de las particularidades de nuestro cementerio. Esta tumba, que como se ve está en pésimas condiciones, es del año 1938, y ya el cuerpo no está en el lugar porque fue trasladado por su familia. Era de un señor, Juan Leguizamón, que ya no cuenta ni con familias en la localidad. Nosotros vemos la particularidad en la cruz. Tiene la cruz con el travesaño torcido, lo cual es raro para la zona, y sabemos que hay pocas en cementerios del país. No tiene no hemos encontrado explicación al porqué de esta forma, porque como ustedes sabrán, en el cementerio de la isla Martín García y en el cementerio de Carmen de Areco tampoco tienen explicación de por qué esto. Se habla desde cuestiones religiosas o de formas de muerte, a también un error en el molde en las que se construyó. Esta tumba el terreno fue cedido a perpetuidad y de forma gratuita a la familia Leguizamón, cosa que no sabemos tampoco por qué. No debe haber sido alguien que tuviera muchos problemas económicos, porque esto es una tumba importante, que está hecha por un constructor que después vamos a ver, está enterrado también en el cementerio. Nosotros ahora, y a partir de haber participado de estas reuniones de los domingos, hemos pedido que sea considerada patrimonio municipal para que no se pierda y pueda ser conservada, pero bueno, todavía no tenemos respuesta. Esta es otra de las tumbas novedosas en el cementerio. Esta tumba es una réplica de la iglesia Santa Clotilde que vimos antes. En esta tumba se encontraba, ya tampoco están los restos porque la familia se fue del pueblo y se llevaron los restos del nene. Esta tumba pertenece a Charles Dick Acatoli. Este nene había nacido en el mes de agosto y falleció en el mes de diciembre, tenía poquitos meses. El nene tenía algunos problemas de salud, y entonces el papá, viendo que no estaba bien, le pide al padre Castelaro que lo bautice. Mientras lo están bautizando, el chiquito fallece. Entonces el papá, unos días después, hace construir esta tumba como recuerdo del momento que habían vivido. Después la familia, unos años después, se va del pueblo. Nosotros también pedimos que esta tumba sea considerada dentro del patrimonio municipal para que sea conservada. Siempre se la ha cuidado, a lo mejor por las características que tiene. El constructor de esta, lo mismo que de la anterior, creemos, porque no hay nada escrito, que ha sido Benedicto Bohemo,
que era un albañil italiano, que fue también el que el conde Guasone lo trajo para construir la iglesia Santa Clotilde, y se queda en Beruti y fallece. Ya después vamos a ver el enterratorio de él. Este es otro personaje importante en la historia de Beruti, Juan Soppiconi. Juan Soppiconi era italiano, había nacido en Trisovio en 1888, y cuando comienzan las guerras internas en Italia, el papá, la mamá había muerto cuando él nació, el papá lo manda a que salga de Italia para evitar justamente la cuestión bélica que había en ese momento. Comienza a viajar en barcos, era cocinero de barcos que venían a América, a Brasil y a Buenos Aires. En uno de los últimos viajes, la idea era quedarse en Brasil, pero por razones climáticas tiene que seguir de viaje el barco y llega a Buenos Aires. Desembarca en Buenos Aires y se va a quedar trabajando como cocinero en el Hotel de los Inmigrantes. Ahí lo conoce Guasone y se lo trae como cocinero al molino harinero que ya tenía en Beruti. Este señor, bueno, trabaja de cocinero para Guasone, pero en 1911 abre un almacén de ramos generales, que es el que vemos abajo, y bueno, se forma familia, tiene 3 hijos, y actualmente ese almacén, que se llama el viejo almacén Casa Soppiconi, sigue funcionando con más de 100 años en la localidad. Bueno, esta sencilla tumba que podemos observar y que también la investigamos y nos pareció pertinente mostrársela por la historia y demás, perteneció a un personaje del pueblo que todos lo conocíamos con el nombre de el Turco José. En realidad su verdadero nombre era José Andem. Nosotros averiguamos a un politólogo y descendiente libanés, que estamos haciendo un curso también, cómo se escribía José Andem en árabe, así que ahí pusimos la escritura. El Turco José era comerciante, soltero, había nacido el 5 de febrero de 1895 en el Líbano. Aparece en Beruti, no sabemos todavía, no hemos encontrado, nos falta investigar cómo fue su llegada al pueblo. Instala un negocio de venta de telas que lo llamó Flor de Damasco de Siria. Terminó sus días muy humildemente y en una habitación que quedaba frente a la plaza de la localidad, y los últimos años vendía en forma ambulante, con una valija marrón. Nosotras tuvimos la oportunidad de conocerlo, y bueno, vendía elementos de mercería, lencería, telas, y fallece en el año 1876, tenía 81 años el turco. Y como su habitación no estaba en condiciones para realizar el velatorio, sus amigos y vecinos lo realizaron en el salón que se encuentra contiguo a la iglesia. Esta sepultura fue construida con aporte y trabajo y materiales por los vecinos del barrio. Así que este es un recuerdo también del Turco José libanés. Estas fotografías de esta placa muestran que hubo una tragedia aérea en Beruti. Allá por el año 1939, un señor que vivía en Avellaneda, de nombre Juan Bautista Miguel Colombo, tenía amistades en Beruti y asiduamente venía en su avioneta. Aterrizaba en un campo cercano y luego unos días llevaba a dar vueltas a sobrevolar el pueblo gratuitamente, lo hacía con muy buena voluntad. Ese día, bueno, realizó varias vueltas con distintas personas, y el último viaje, el número 13, sube María Esther García, una jovencita de 18 años.
no se sabe qué pasó, pero bueno, la avioneta a unos 500 metros de altura se precipita a tierra, se incendia, explota y mueren los dos instantáneamente. El cuerpo de Colombo es llevado y esperemos encontrarlo en próximas investigaciones y visitas en el cementerio de La Recoleta. Y esta cruz que está aquí en la fotografía apoyada sobre una pared, muchísimo tiempo estuvo en el lugar del accidente, pero para preservarla hoy se encuentra en el Museo del Agro de la localidad, en una pared de una galería. Y María Esther está sepultada en la bóveda familiar. Tenía 18 años María Esther cuando falleció. Esta fotografía que observamos aquí en esta placa representa, bueno, una cruz que está casi al final del pasillo central, una especie de cenotafio, que aunque los cuerpos de distintas personas no se encuentren ahí, representa a enterrados o fallecidos que se encuentran en otro lugar. Y es costumbre era más o menos, para el Día de los Muertos, de llevar flores o poner velas encendidas o hacer alguna oración por ese familiar que no se encuentra enterrado en Beruti, pero que sí tiene familiares. Bueno, esta foto es un enterratorio a tierra de un señor que se llamó Eduardo David. Estamos investigando este tema, todavía no lo hemos concluido, pero bueno, lo que podemos decirles es lo que hemos investigado hasta ahora. Este señor era soguero, nació en el año 1888, creemos en la zona de Chascomús. Hizo su servicio militar como granadero y estando bajo bandera en el año 1909, es llevado en comitiva cuando en Francia se inaugura en Boulogne-sur-Mer la estatua ecuestre de San Martín. Él va junto con agentes de otras fuerzas y el acto de inauguración se realiza en Boulogne-sur-Mer el 24 de octubre de 1909, y bueno, y termina, luego viene, se casa, tiene familia, no tiene hijos, y termina sus días en Beruti. Falleció en el año 1968, unos meses después de que se repatriara uno de sus compañeros, que fue el soldado Juan Rabuffi de la zona de Chacabuco, de Castilla, que pasó a la historia documentada, porque la historia oral es la que nosotros estamos tratando de documentar, investigando, y el cuerpo de Rabuffi es traído a Buenos Aires, repatriado, enterrado en Castilla, y él creo que fallece sin saber que su compañero, que había fallecido en Francia y había quedado allá, fue repatriado a la Argentina. Bueno, aquí está lo que hablábamos de Benedicto Boemo. Benedicto Boemo era un albañil italiano que había nacido en el Véneto en 1891 y participa en la Primera Guerra Mundial. Cuando está en este conflicto bélico, en un momento en que estaba muy mojado y hacía mucho frío, se saca el capote que llevaba y lo cambia por un soldado fallecido que tenía el capote más seco. Pero cuando deja su capote mojado, deja con él las medallas donde estaban sus datos. Por lo tanto, cuando se recogen los cuerpos, lo dan por muerto y le avisan a la familia de su fallecimiento. Él estuvo bastante tiempo en Siberia, como prisionero de guerra, y cuando finaliza la guerra, que lo devuelven a su patria, cuando llega a su casa, su esposa se había vuelto a casar, porque bueno, se creía viuda. Es ahí cuando busca nuevos horizontes, conoce a José Guasone, y lo trae a la Argentina
para dedicarse a la construcción. Era frentista, no era un albañil común, sino que era un albañil de detalles. Todos los detalles importantes de dentro de la iglesia Santa Clotilde están hechos por él. También estas dos iglesitas, y la iglesita y la otra tumba de la cruz torcida, y hay muchas cosas aún en Beruti como molduras, macetas, bancos, con formas muy ornamentales que eran construidas por Benedicto Boemo. Muere en 1968, muy pobre, y también esta tumba es hecha por vecinos, familiares no, porque no tenía, muere solo, por vecinos que lo apreciaban. Y aparte del arte funerario, muy pobre arte funerario que tenemos en nuestro cementerio, los dos primeros angelitos que se ven son hechos por Benedicto Boemo, y el tercero no, es de mármol, y está sobre la tumba de una familia conocida, que el primero en fallecer fue un chiquito, y por eso es lo del angelito. Acá vemos otra foto desde más lejos de los angelitos. Y esta tumba la ponemos en foto porque tiene una construcción singular, es de un señor Juan Vanegas, y no tiene explicación, solamente nos parece siempre novedoso ese montículo de piedras con que hicieron su tumba. Y acá también, como en todos los cementerios, creo, por los que hemos escuchado, los panteones están en el camino central. Estos son algunos de los que tenemos en Beruti. No son de familia, no fueron nunca de familias pudientes, nada más que el de Fossati que se vio al principio, sino que era una manera de ahorrar en el momento de la muerte. Entonces se juntaban y construían esto como para para tener solucionado el tema del después. Esto es de la familia Tojos Velázquez, familias del pueblo, son apellidos, familia Neirotti también, son apellidos de los primeros pobladores. De Lelis y familia, esto era un grupo que tenían una banda de música en la localidad. Todos italianos, como habrán visto. Bueno, dentro de la ornamentación funeraria queríamos mostrarles y compartir con ustedes dos fotos de placas que hay en el cementerio en dos enterratorios. Esta que estamos viendo, se refiere a una novia, que su novio falleció a los 27 años de edad, y ella le escribió esta placa en homenaje y en recuerdo. Y la otra es una placa que está realizada por un señor, por un poeta berutense, a su papá, que su papá, bueno, había nacido en Beruti, sí, pero se fueron las familias a vivir en Buenos Aires, y ya al momento de fallecer o sentirse enfermo, él pidió que sus restos fuesen trasladados a Beruti, y su hijo, Oscar Berengán, le escribe un poema y lo traspasa a una placa que se encuentra en su sepultura. Eso es para compartir, porque son lindas, porque son llamativas y demás, para compartir con ustedes. Y esta placa que vemos aquí, las fotos son de los nichos que construye la cooperativa eléctrica con ese modelo que se inició en 1930. Todos pagamos en el recibo de la luz el servicio de sepelio, y tenemos, bueno, el traslado desde donde fallece la persona, sea el hospital, sea Buenos Aires o el otro hospital de la zona, a las salas velatorias, tenemos el cajón y el entierro y el nicho. Este sistema es el que se usa actualmente, y se van construyendo tanto en el cementerio de Beruti como en el cementerio de la ciudad cabecera de Trenquelauquen, como el cementerio de la otra ciudad, que es 30 de agosto. Bueno,
con esta frase queremos cerrar, que nos pareció interesante, una frase de Isabel Allende: la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan, si puedes recordarme siempre estaré contigo. Nosotros hicimos, se puede realizar la visita guiada, que es mucho más extensa, por el cementerio. La primera la hicimos en el 2019 y después, bueno, con el tema de la pandemia, no pudimos hacerla más, pero hay incluso un video en YouTube que pueden visitar al que le interese. Gracias a todos y por supuesto a vos, María. Muchas gracias, profesora.